Muy bien, ahora vamos a ver otros tipos de pruebas que nos demuestran que la evolución es un proceso que se da, se dio y siempre se va a seguir dando. A alguien se le ocurrió, por ejemplo, hacer un estudio, una comparación entre los cromosomas, por ejemplo, del hombre y del chimpancé. Han analizado ahora estructuras ultracelulares, como los cromosomas. Como sabemos nosotros, el hombre tiene 46 cromosomas. ¿Y se ha puesto usted a pensar cuándo tiene un chimpancé? Bueno, es muy similar, tiene 48. ¡Qué interesante! Y empezamos a analizar ahora, comparando los cromosomas, son muy parecidos en cuanto a función y en cuanto a morfología. Y uno podría incluso concluir, ¿no? Tienen similar número de cromosomas, muy probablemente hay un origen común entre ellos. ¿Qué tipo de prueba evolutiva es esta? No es paleontológica, porque no estoy estudiando restos fósiles. Tampoco es una prueba embriológica, porque no estoy viendo embriones. Acá estoy analizando estructuras celulares como los cromosomas. Entonces se denomina una prueba de tipo citogenética. No olvidar, la prueba citogenética de la evolución, ¿qué es lo que compara? Compara células, compara cromosomas de especies diferentes y va analizando y viendo si hay semejanzas o de repente hay diferencias. No olvidar entonces, ¿ya? El ser humano tiene, la especie humana, 46 cromosomas en sus células somáticas y obviamente los chimpancés, sus parientes muy cercanos, tienen 48 cromosomas. Ahora, otros investigadores se les ocurrió comparar, por ejemplo, ya a nivel ultramolecular, más complejo, se les ocurrió comparar proteínas, por ejemplo. Sí, proteínas. Específicamente un grupo de proteínas llamadas citocromos. Como sabemos, los citocromos son proteínas que contienen hierro y que están en las mitocondrias de los organismos. Y todos recordamos que tiene funciones muy importantes a la hora de producir energía, en la producción de energía. Pues qué interesante que los citocromos están presentes en la mayoría de las especies, por no decir todas. ¿Cómo puedo llegar a esa conclusión? ¿Podría decir que hay un ancestro en común para todos? Esa es la respuesta. Y no solamente analizando los citocromos, sino también analizando enzimas, por ejemplo, de fenómenos biológicos conocidos. Por ejemplo, recordamos una clase que tuvimos sobre la glucólisis. ¿Se acuerda? Cuando la glucosa entraba a la célula tenía que ser degradada y transformarse finalmente en ácido pirúvico. Bueno, para que eso ocurra hay un montón de enzimas que participan, como 10 mencionamos en la clase. Qué interesante que esas enzimas que tiene usted en sus células para hacer la glucólisis, las mismas enzimas también tienen una bacteria. Increíble. Estoy comparando enzimas de un proceso biológico del ser humano y los comparo con las de una bacteria. Increíble. Entonces, ¿qué tipo de pruebas son estas? Estas pruebas no son paleontológicas, por las razones obvias, tampoco son pruebas embriológicas, ni menos citogenéticas, son pruebas moleculares y se llaman pruebas bioquímicas. No olvidar, por favor, las pruebas bioquímicas de la evolución. La prueba bioquímica, llamada también prueba molecular, lo que busca es analizar, comparar estructuras moleculares, proteínas, por ejemplo, como los citocromos, las enzimas y, obviamente, algunas proteínas como la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína, como recordamos, que transporta oxígeno en los animales, sobre todo los vertebrados. No olvidar, las hemoglobinas han comparado de diversas especies y también se llega a muchas conclusiones interesantes. Pero también se puede analizar ácidos nucleicos. Se puede analizar, por ejemplo, el ADN de diversas especies, compararlas. Podemos analizar el ARN de diversas especies y llegar así a conclusiones interesantes. Bueno, yendo a la pregunta de un posible examen que usted dé, si nos preguntaran en el examen, ¿es el estudio de proteínas y ácidos nucleicos, qué tipo de prueba corresponde en la evolución? Son pruebas de tipo bioquímica o llamada también pruebas moleculares. Muy bien, existe una prueba muy interesante y es muy fácil de entender, llamada la prueba biogeográfica. Esta prueba es interesante, ¿sabe por qué? Porque compara organismos y sobre todo el lugar en que vive. Vamos a ponerlo con un ejemplo práctico. Se me ocurre comparar las llamas que viven acá, nuestros auquénidos, ¿no? Nuestras llamas que viven en Sudamérica, acá en los Andes, acá en Perú. Ese es un ejemplo. ¿Con quién lo voy a comparar? Lo voy a comparar, ¿qué le parece?, con los camellos que están en el continente africano. Dos lugares geográficos súper distintos, muy alejados entre sí, pero me llama la atención los organismos que viven ahí.
Voy a comparar la llama que vive acá en Sudamérica con el camello del África y se da cuenta de que hay semejanzas entre ellos. Incluso la cara, el cuerpo son muy similares y ni qué decir las estructuras internas, las partes anatómicas internas son muy similares, pero viven en diferentes lugares y el lugar geográfico también es un ambiente hostil, árido, fuerte, seco. Entonces, al analizar el lugar en que viven y al analizar los organismos que están ahí, puedo sacar conclusiones. Los científicos dicen así: posiblemente América del Sur y África quizás antes fueron un solo territorio, estaban unidos, era quizás una sola región geográfica y ahí vivía un ancestro en común, pero se dio la separación, una parte fue para América del Sur, otra parte formó el África y los organismos se separaron pues. Algunos se quedaron acá en América del Sur y formaron las futuras llamas, otros se quedaron en la parte africana y formaron los camellos. Entonces, mediante el análisis y la comparación de estructuras de los animales en que viven y el lugar geográfico en que viven, se puede llegar a esa conclusión. Y eso es correcto, porque si usted de repente es curioso, trate de juntar el borde africano con el borde de América del Sur y verá usted que hay mucha semejanza entre ellos. Bueno, son pruebas llamadas biogeográficas, prueba de la evolución. Recuérdelo bien. ¿Qué hace esta prueba? ¿Qué compara? Compara el organismo y el lugar en que vive cada uno de ellos. No se olvide, por favor, ¿ya? Prueba biogeográfica. Entonces, se ha visto hasta el momento la prueba paleontológica, se ha visto la prueba embriológica, se ha visto la prueba citogenética, la prueba bioquímica y la prueba biogeográfica. Pero existe una última prueba que nos da mucha información de la evolución. Esta prueba tiene que usted saberla, ya que suelen preguntar bastante. Se llama la prueba de la anatomía comparada. La anatomía comparada hace algo bien práctico: comparar órganos de especies diferentes y trata de encontrar entre ellos semejanzas o también diferencias. Por ejemplo, se me ocurre comparar esta extremidad, mire, ve, puede ser de un caballo, ¿no? El miembro superior de un caballo, la pata de un caballo para ser más práctico, y lo voy a comparar con el miembro superior de un ser humano, usted, ¿no? Compare su brazo con el de una patita de un caballo. Y qué sorpresa nos damos al analizarlo, porque vemos que tiene también la misma estructura ósea, la misma estructura de huesos, y ni qué decir de las arterias, de los tendones, de los nervios, incluso la forma. ¿Qué concluye entonces? Que presentan una igual anatomía. Es muy parecida a la parte anatómica, pero ahora voy a comparar la función que tienen esas estructuras. Comparo la función que tiene la pata del caballo con la función de su brazo y nos damos cuenta que la función es totalmente distinta, porque el caballo lo utiliza para trotar, lógico, y usted para escribir, coger objetos. Entonces, a pesar de tener una igual anatomía, pero tienen una diferente función. Repito, al comparar la pata del caballo con el brazo humano, veo que tiene la misma anatomía: huesos, cartílagos, tendones, ligamentos, arterias. Pero la función es totalmente distinta, lógico. ¿Qué conclusión llego? Que estos órganos se llaman así, órganos homólogos. Son órganos homólogos. Esto es bien preguntado en los exámenes. ¿Qué son los órganos homólogos? La respuesta es: son órganos que tienen la anatomía igual, pero funciones diferentes. No se olvide, por favor, el ejemplo que hemos puesto acá para practicar: el brazo humano con la pata del caballo. Entonces tenemos los órganos homólogos. Sin embargo, a alguien se le ocurrió de repente comparar, ¿qué le parece el ala de una mariposa? Nos imaginamos una mariposa, es un insecto, tiene sus alas, y lo voy a comparar con las alas de un colibrí. ¿Se imagina un picaflor, un colibrí volando? Ya, imagínense. ¿Qué concluyo entre ellos? Bueno, me doy cuenta que ellos tienen estructuras que tienen para hacer el vuelo. Me refiero a las alas. Conclusión: el ala de la mariposa con el ala del colibrí tienen la misma función. Obviamente, ¿cuál es? El vuelo. Pero analicemos la estructura anatómica ahora. En la mariposa el ala es a base de quitina, que es un polisacárido, es un insecto. En cambio, el ala del colibrí está formado, pues, obviamente por plumas, totalmente distinta. Concluyo: a pesar de tener
una diferente anatomía, tienen la misma función. ¿Cómo se le llama a estos órganos que estoy comparando? Bueno, se llaman órganos análogos. ¿Qué son los órganos análogos? Órganos que tienen diferente anatomía, pero igual función. No sabe usted confundir con los homólogos, que están al revés. Fíjese, homólogos versus análogos. Homólogos, igual anatomía, pero diferente función. Practique. Análogos, al revés, diferente anatomía, pero igual función. Vamos a poner otro ejemplo para que esto quede claro. Yo le podría preguntar a usted, vamos a comparar qué le parece la aleta de un delfín. Imagínese un delfín en el mar nadando, y atrás hasta que lo persigue vamos a llamar a un tiburón. Tiene también su aleta. Todos tienen su aleta en la parte dorsal, en la parte posterior. ¿Qué concluyó entre esta aleta del delfín y la del tiburón? Puedo decir que tienen una anatomía similar posiblemente, pero la función es la misma. La función en este caso, ¿cuál sería? Es el nadar. Pero analizando ya más internamente, el tiburón es diferente al delfín, porque el tiburón es un pez, como sabemos. Está formado por cartílagos. En cambio, el delfín es un mamífero. Entonces digo lo siguiente, tiene la misma función, tiene la misma estructura para poder hacer el nadar, pero la anatomía es diferente. Conclusión, le pregunto, entre el delfín y el tiburón, ¿qué encuentro? ¿Órganos homólogos o análogos? Ya, como tiene la misma función, pero diferente anatomía, digo que son órganos, por lo tanto, análogos. No se olvide, por favor, los ejemplos, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué pasaría cuando yo encuentro un órgano en la que no encuentro una función específica, ni tampoco encuentro una estructura de repente de comparación? Bueno, veo que ese órgano su función disminuyendo al pasar el tiempo, y también el órgano se va atrofiando, se hace pequeño cada vez. Esos órganos se llaman órganos vestigiales, llamados también órganos rudimentarios. No se olvide, ¿qué es un órgano vestigial o rudimentario? Su función cada vez es menor. La estructura se va poco a poco atrofiando. Ejemplos hay un montón. En el caso del ser humano hay algunos bien conocidos. Por ejemplo, la famosa muela de juicio, que a todos les va a aparecer cuando tengan aproximadamente 18 o 20 años de edad. Esa muela es el molar, en realidad, son los molares que aparecen. Esta muela tiene realmente una función muy poco conocida. Razonemos, has estado 20 años de tu vida sin esa muela y justo a los 20 años aparece la muela para incomodar realmente, porque es un dolor tremendo cuando aparece. ¿Cuál es la función de esa muela? Realmente no la tiene, porque tus otras muelas que tienes, tus otros dientes, pueden tranquilamente suplir esa función. Algunos incluso suelen estar esas muelas porque son muy incómodos realmente. Entonces la muela de juicio, ¿ya? Que son los molares número 3, recuérdalo bien, molar número 3, son órganos vestigiales, llamados también rudimentarios. Quizás fueron útiles cuando éramos de repente, teníamos los ancestros primitivos, ahí de repente pudo haber sido útil, pero actualmente pues no es necesario. Otro ejemplo bien conocido es el caso del apéndice, ¿ya? El apéndice es un órgano que se encuentra ubicado más o menos por acá, en esta región que se llama la fosa ilíaca derecha, ¿no? Del ombligo hacia abajo, hacia la parte derecha. Bueno, ahí se encuentra ubicado el apéndice. Realmente pues ese órgano no tiene una función específica o determinada. Algunos científicos tratan de decir que tiene una función inmunológica. De cierto que lo tiene, pero tenemos otros órganos con funciones mejores en cuanto a la función inmunológica que el apéndice. Es más, uno puede incluso vivir sin el apéndice porque muchas veces se suele extraer debido a que se inflama y la persona sigue con vida. Entonces nadie se va a morir porque le sacan una muela de juicio un apéndice, porque la función de ellos es muy limitada. Entonces estos órganos en los que encontramos una función limitada y se van poco a poco atrofiando, se les llama órganos vestigiales, llamados también órganos rudimentarios. Conclusiones. Sea órgano homólogo que estoy analizando, sea órgano análogo o órgano vestigial, ¿qué tipo de prueba evolutiva me está diciendo esto? Son pruebas llamadas anatomía comparada. Resumiendo, las pruebas de la evolución son 6. La primera prueba que aprendimos, ¿cuál fue? La prueba de hallazgo de los restos fósiles, eso se llama la prueba paleontológica. Luego vimos la prueba embriológica, recuerda comparar los embriones. Luego vimos la prueba citogenética, estudias cromosomas.
Luego vimos la prueba bioquímica o molecular, analizas moléculas, proteínas, ácidos nucleicos. Luego vimos la prueba biogeográfica, recuerda que compara el lugar en que viven los organismos, y acá tenemos la prueba que nos da más información, fácil de entender y también muy rica en información de antiguos especímenes. Los órganos homólogos, los órganos análogos y los órganos vestigiales son pruebas de la anatomía comparada. Muy bien, para terminar, vamos a explicar ahora los tipos de evolución que existen. Para empezar, vamos a hablar de la evolución llamada divergente. Esta evolución es muy fácil de entender. Todo parte de un ancestro en común, un ancestro primitivo, el cual empezó a tener descendientes y algunos de ellos se fueron adaptando, por ejemplo, a este lugar, al que llamaremos hábitat 1, un lugar geográfico en el cual pudo adaptarse este descendiente. Pasaron pues miles de años y se formó una especie que se acostumbró a este lugar. El símbolo SP significa especie. ¿Qué significa SP? Especie. Vamos a llamarla especie 1, por lo tanto. ¿Quién es el ancestro de la especie 1? Está por acá. Sin embargo, otros de sus descendientes, al pasar miles de años, se fueron adaptando a este lugar geográfico muy diferente, obviamente, como se da cuenta, es un lugar geográfico distinto, incluso podría ser acuático. Y aquí se adaptó ese organismo, aquí logró sobrevivir, tener descendencia y vivir. Por lo tanto, se acaba de formar otra especie de organismo, es otra especie, a quien llamaremos la especie 2. Recuerde, ¿qué significa SP? Especie. Ahora, yo les pregunto, ¿quién es el ancestro de la especie 2? Es el mismo que de la especie 1. Concluyo que la especie 1 y la especie 2 viven en lugares geográficos distintos, súper alejados, pero tienen algo en común, un ancestro propio. Ahora se me ocurre comparar las estructuras anatómicas de la especie 1, sus extremidades, por ejemplo, con la especie 2. ¿Qué llego a concluir? Seguramente tienen muy similares a la estructura anatómica. ¿Por qué? Porque tienen un ancestro en común, recuérdenlo. Así que la anatomía se mantiene entre ellos. Pero la función que va a desempeñar esos órganos en este lugar, en este hábitat, serán pues diferente en este hábitat. Posiblemente la estructura de repente del miembro superior de este animal es para correr en este lugar, pero en cambio aquí fue necesario que le sirva para nadar, está en otro hábitat. ¿Qué digo? Que ambas estructuras tienen la misma parte anatómica, pero diferente función. ¿Cómo se llaman esos órganos cuando tenían la misma anatomía, pero funciones diferentes? Órganos homólogos. Por lo tanto, la evolución divergente, ¿qué es lo que me va a generar? Órganos homólogos. Repetimos, la evolución divergente, recuerda, viene de dividir, divergente, dividir. ¿Qué va a generar en ellos? Que sean animales para comparar y que tengan órganos homólogos. La misma anatomía, sí, porque hay un mismo ancestro en común, pero funciones diferentes porque están en hábitats totalmente diferentes. Repetimos, ¿cómo es la evolución divergente? Parte de un ancestro en común, va a generar descendencia en miles de años obviamente de evolución y cada uno se va a adaptar a un hábitat distinto, generando entre ellos órganos homólogos. ¿Qué significa homólogo? La misma estructura anatómica, recuerde, porque tiene el mismo ancestro en común, pero diferentes funciones, porque tienen diferentes lugares en que viven. Evolución divergente. Ahora mire por acá. ¿Cómo es la evolución convergente? Diferente. Parte ahora de dos ancestros totalmente distintos, el ancestro 1 y el ancestro 2. Son diferentes especies. Sin embargo, han pasado miles de años y sus descendientes han ido al mismo lugar. Es decir, el ancestro 1 dejó descendientes en miles de años de evolución y acá llegó su descendiente a adaptarse y formó la especie 1. Recuerde, ¿quién es el ancestro de la especie 1? Está acá, el ancestro 1. Pero el ancestro 2 también dejó descendientes en el mismo lugar, y aquí se adaptó también la especie. Llamaremos la especie 2. Y como están en el mismo hábitat, el mismo lugar geográfico, no les queda más remedio que adaptarse a él y convivir entre ellas de alguna u otra manera.
de repente están en un ambiente acuático, imaginemos esto, han tenido que desarrollar aletas para poder nadar y sobrevivir en ese lugar. Pero son aletas que cumplen la misma función, porque es el mismo hábitat, pero provienen de orígenes anatómicos distintos. Conclusiones: comparo la aleta, por ejemplo, de la especie 1 con la aleta de la especie 2. La función es la misma, pero anatómicamente son distintas, porque derivan de ancestros diferentes, solo que han convergido al mismo lugar geográfico. ¿Cómo se llama esta evolución? Convergente. Mírela de acá. Divergente, convergente. Divergente, diferentes hábitats. Convergente, el mismo hábitat. Por lo tanto, ¿qué tipo de órganos desarrollarán estas especies? Órganos análogos. ¿Por qué son análogos? Porque tienen la anatomía diferente, recuerde, orígenes diferentes, pero la misma función, porque están en el mismo hábitat. No confundir, por lo tanto, practiquemos divergente, convergente. Son los tipos de evolución que más preguntan en los exámenes. Divergente versus convergente. Ahora, existen otros tipos de evolución. Por ejemplo, hay una evolución muy interesante que ocurre entre un organismo con otro organismo cuando están alejados entre sí. Y cada uno va desarrollando estructuras a lo largo del tiempo, en forma paralela. Como ocurrió, por ejemplo, con los felinos africanos y los felinos que están acá en América del Sur. ¿Qué tipo de evolución entre ellos? Se llama evolución de tipo paralela, ¿no? Porque cada uno fue desarrollando estructuras en su mismo lugar geográfico, pero obviamente están separados. Esa evolución se llama paralela, ¿no? Podrían de repente preguntarnos, ¿no? La evolución que existe entre los felinos africanos y los felinos americanos, ¿qué tipo de evolución es? Paralela. ¿Ve? Otro tipo de evolución es la siguiente. Una evolución, por ejemplo, que se da entre un organismo que usted lo ha escuchado posiblemente, que es delgado, como un papel plano, y largo, ¿sí? Y que vive en algunos intestinos de los seres humanos, en algunos. Este gusano le llaman cariñosamente tenia solitaria, las famosas tenias o solitarias comúnmente llamadas. Bueno, esos gusanos ya tienen una evolución increíblemente ligada al ser humano, ya que no existe otro lugar en que viven estos gusanos. Una tenia, una solitaria, no puede vivir en el suelo, ni tampoco vivir en el agua, en el mar. Exclusivamente viven ¿en dónde? En el tubo digestivo de algunos seres humanos. Y uno se pone así para analizar, a comparar. ¿Cómo es el tubo digestivo del ser humano? Largo, ¿no? Largo. ¿Y cómo es el gusano? También es largo. Como que el gusano se fue adaptando progresivamente en miles de años de evolución a lo largo del tiempo en el tubo digestivo del ser humano para vivir ahí. ¿Qué tipo de evolución es esta entre el gusano, entre la tenia solitaria y usted, ser humano? Se llama coevolución. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Es un tipo de evolución llamada coevolución. Recuerda, un organismo evoluciona y el otro también se va adaptando a él. Ese fenómeno, ¿cómo se llama? Coevolución. Hay otras formas de evolución también. Por ejemplo, ¿se acuerda de la evolución que explicaba Lamarck, en la que un organismo se iba adaptando progresivamente al ambiente en que se encuentra y desarrollaba estructuras anatómicas? Ya, eso se llama evolución de tipo lineal, evolución lineal, patrón lineal. Un organismo genera otro y va desarrollando y va cambiando en el tiempo, en forma lineal. Se llama también anagénesis, anagénesis. Pero hay otra evolución, la que propone Darwin, por ejemplo, es diferente, en la que de un organismo se generan dos y cada uno se adapta a un lugar diferente. Luego este genera a otros dos más y cada uno se va adaptando. Esta evolución no es lineal, como se da cuenta usted. Esta evolución se llama evolución ramificada, llamada también horizontal. Esta evolución se llama también cladogénesis, es la que propone Darwin, o sea, ancestros en común para diversas especies. En fin, hay un montón de tipos de evoluciones, pero estas son las más conocidas para un posible examen: la evolución divergente y la evolución convergente. Recuérdelo bien: ancestro en común que da orígenes a dos especies, esto es una divergente. Recuerda que forman órganos homólogos. La evolución convergente, diferentes ancestros van al mismo lugar geográfico y ahí se adaptan, desarrollan órganos análogos. Y para terminar, vamos a explicar un tipo de evolución muy especial, muy particular, que llama la atención mucho, no solamente a los adultos, sino también a los niños pequeños, porque es una teoría, sí, es una teoría, que intenta explicar cómo se forman
los diferentes mamíferos que están en el mundo y que ocupan diferentes lugares, ¿no? Vemos mamíferos, por ejemplo, en el agua, como ocurre con la ballena, con los delfines. Vemos mamíferos que están en la sabana, ¿no? En la sabana africana, como son los felinos, los leones. Vemos mamíferos que están, por ejemplo, en diferentes lugares, en la parte de la selva, están en la parte desértica, están en el agua, algunos son incluso de hábitat aéreos, hay de todo, pero todos ellos tienen algo en común: un mamífero primitivo que muy probablemente dio origen a todos ellos. Pero ¿cómo se dio esto? La historia es así. Imaginémonos cómo era nuestro planeta Tierra hace aproximadamente 65 millones de años. Era totalmente diferente a lo que conocemos ahora, lógico. Posiblemente incluso era un solo continente, en fin, etc. Lo cierto es que en estos tiempos, hablo de 65 millones de años atrás, existían organismos que vivían acá en la Tierra y los gobernaron por muchos años. Hablo de los dinosaurios. Era la época, era el periodo de los dinosaurios. Y como todos sabemos por la clase de geografía, se llama el periodo Jurásico. El periodo Jurásico, recuerda bien con J, era el apogeo de los dinosaurios. Estaban en todos lados. Estaban en el agua, había dinosaurios en la tierra, estaban ocupando todos los lugares. Era el Jurásico, era el reino de los dinosaurios. Pero también ahí había pequeños mamíferos, muy pequeñitos, que no podían desarrollarse ni formar descendientes, ya que todos los lugares estaban ocupados por los dinosaurios. El pequeño mamífero, por ejemplo, intentó dejar descendencia que evolucionen en el agua. No podía, porque estaba ocupado por dinosaurios. Dijeron, vamos a dejar descendencia que evolucionen, ¿qué le parece en la parte terrestre? Tampoco podía, porque estaba ocupado por dinosaurios. Entonces el pequeño mamífero vivía con el dinosaurio, pero se mantenía ahí en perfil bajo, tranquilo, quieto. Hasta que llegó, dicen las teorías, un meteorito del espacio, el cual provocó un impacto tremendo en la Tierra y acabó, como todos sabemos, con los dinosaurios en forma masiva. Se dio la extinción en masa. Hay muchas teorías que explican eso. Algunos proponen que provocó un cambio climático, el impacto con el meteorito, que ocasionó finalmente que no se produzca adecuadamente las plantas, del cual se alimentaban los dinosaurios, la mayoría de ellos, y poco a poco fueron muriendo. Esto ocasionó, por lo tanto, una extinción en masa. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Extinción masiva o simplemente extinción en masa, que fue lo primero que se generó. Lo repasamos. Llegó el meteorito, impactó con la Tierra, provocó un cambio climatológico, provocando la extinción ¿de quién? De los dinosaurios que estaban en ese tiempo, pues. Pero adivine quién sobrevivió. Era pequeño y logró sobrevivir a este cambio climatológico. Fue justamente el pequeño mamífero. El pequeño mamífero sí logró adaptarse a esas condiciones incluso hostiles en las que no se pudo adaptar el gran dinosaurio. Y el mamífero entonces ahora tenía los lugares libres para poder dejar descendencia y evolucionar. Y no pasaron muchos miles de años para que dejara descendientes en diferentes lugares. Es así como tenemos ahora mamíferos en el agua, en la tierra, en el aire, en diferentes zonas. Esto se conoce como la famosa teoría de la radiación adaptativa. Radiación porque me hace recordar a los rayos de un sol, que va dejando descendientes en diferentes lugares. ¿Y por qué adaptativa? Porque los descendientes tuvieron que adaptarse al lugar que le tocaba. Algunos se adaptaron al agua, otros se adaptaron en la tierra, otros en la sabana, otros en la selva, otros en el desierto, etc. Pero todos ellos tienen un ancestro en común, el mamífero primitivo que logró sobrevivir. Aquí tenemos que recordar a Darwin. Acá no es el más fuerte el que gana, el que sobrevive, el que deja descendencia, sino el que el mejor se adapta. Y vuelvo a repetir, la teoría de Darwin no dice que es el más fuerte quien logra sobrevivir, sino el que tiene capacidad de adaptarse. Entonces, luego de la extinción en masa, se da la radiación adaptativa. No se olvide, luego de una extinción en masa, se da la radiación adaptativa. Podrían de repente preguntarnos, ¿no? ¿Qué teoría explica el origen de los diversos mamíferos que ocupan los lugares que están en la Tierra? Es por radiación adaptativa. Esa es la famosa teoría que explica el origen de los mamíferos, sobre todo los que tienen placenta, los mamíferos placentarios, obviamente, ¿no? Los mamíferos placentarios. No olvide, por favor, el primer evento que ocurre para que se dé el segundo. ¿Cuál fue el primer evento? La extinción en masa. Segundo evento, la radiación adaptativa. Bien, para terminar,
La evolución es un proceso que se da, siempre se ha dado y siempre se va a dar. La materia está en cambios constantes, la materia siempre está en constante transformación y los seres biológicos, los seres vivos, somos materia, por lo tanto seguiremos también cambiando a lo largo del tiempo. Hemos explicado 4 grandes teorías que explican la evolución de los seres vivos. La teoría de Lamarck, no se olvide Lamarck, francés, llamada la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Hemos explicado también la teoría de Darwin, recuerde, Inglaterra, y él propone la teoría de la selección natural, una super teoría. Luego vimos la teoría de Bryce, recuerde, de origen, Holanda, y él explica sobre las mutaciones que se da para que se dé el fenómeno evolutivo. Y finalmente, desde Rusia, el autor Theodosius Dobzhansky, recuerde bien Dobzhansky, propone una mezcla de las teorías de Darwin con las teorías de Hugo de Bryce. Combina la selección natural con la genética mendeliana y saca una super teoría que explica la evolución de los seres vivientes. ¿Qué más vimos hoy día? Vimos también las pruebas de la evolución. Las pruebas de la evolución, recuerde que nos dan una teoría eficiente que el fenómeno evolutivo ha sido correcto y que se ha dado y se va a seguir dando. Y terminamos finalmente con algunos patrones de evolución, la evolución divergente, la evolución convergente y la radiación adaptativa, que explica el origen de ¿quién? De los diversos mamíferos que ocupan diferentes lugares en la Tierra.